Queremos pedir una disculpa. Tuvimos problemas con el audio. Con esto no queremos demostrar que estamos haciendo un trabajo mal hecho. Solo que no queríamos dejarlo sin episodio esta semana. Esperando su comprensión. Gracias. Bienvenidos. Este es el episodio 75. ¿Cómo vencer la batalla de la mente? Comenzamos. El alma que se cura a sí misma puede curar a otros. Pitágoras. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Recuerden que ustedes son Generación de Fe, nosotros somos Generación de Fe y juntos hablamos de la palabra de Dios, juntos buscamos a nuestro Dios y juntos tratamos de comprender qué quiere nuestro Dios conforme a su palabra. ¿Cómo estás, Chris? Bueno, muy bien, gracias a Dios. Esperamos que también ustedes, amigos, se encuentren bien, gozando de las bendiciones del Creador. Una semana tranquila, a lo que cabe. Ya se viene el fin, ya se acaba el año y yo creo que también por eso que la gente anda más en otras cosas, pero en mi negocio, pues sí, ahí vamos poco a poquito, pero gracias a Dios ahí, mi familia todos estamos bien. ¿Y tú, Suriel, qué tal? ¿Cómo te ha ido en la semana? Bien, gracias a Dios. Bueno, Gracias. mucho gusto. Trabajo con bastante carga de trabajo, pero gracias a Dios bien. Lo importante con salud, que es la que nos da nuestro Dios. Así es. Principalmente teniendo la salud y teniendo la vida, créanme que somos bendecidos. Les agradecemos porque nuevamente están con nosotros. Les agradecemos porque nuevamente nos vemos para hablar de las cosas de nuestro Dios. Ya vieron el título, es un tema importante, un tema en el cual nos lleva a pensar, nos lleva a analizar qué quiere nuestro Dios con este tema. Recuerden que este episodio lo pueden escuchar en Spotify, en Amazon Music, en nuestra página de internet y también en YouTube a las 8 de la noche y a las 9 de la noche, la repetición en Generación de Fe y nuestra página de la Iglesia de Dios de Ciudad Montemoc. Recuerden que esto es para la obra de nuestro Dios. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir, activar la campanita, porque eso nos va a ayudar como Generación de Fe que somos. Lo hacemos para que más personas escuchen la palabra de nuestro Dios, para que más personas sepan qué quiere nuestro Dios con cada uno de los temas que hemos hablado. Y no solamente eso, sino para que ustedes conozcan que existe un Dios verdadero y que tiene un Hijo que vino a morir por nosotros. Llegamos a este episodio en el cual tenemos dudas, tenemos angustias, tenemos dificultades, tenemos preocupaciones, ansiedad, depresión. Eso nos provoca en este mundo, nos ha llevado a que todo eso lo tengamos. ¿Pero por qué? Porque constantemente en las noticias, en las redes sociales, en nuestro círculo de amigos, en nuestro país, se generan noticias negativas, noticias en las cuales son de catástrofes, de violencia, de situaciones completamente ajenas a veces de nuestra vida. Y eso genera una batalla constante en nuestra mente. Esa batalla en la cual el enemigo quiere ganar. ¿Y cómo la gana? Porque enfocamos todas nuestras fuerzas y nuestra energía en esos problemas, en esa angustia, en esas preocupaciones. Y eso provoca que nos distanciemos completamente de nuestro Dios. Pero en este episodio vamos a ver cómo podemos vencer esa batalla de la mente, cómo podemos vencer al enemigo con todos esos pensamientos que nos llevan constantemente a nuestra mente y nos hace pensar que no tenemos ya tal vez un futuro o que no tenemos o ya no tenemos el amor de nuestro Dios. Pero vamos a ver qué podemos hablar, Chris. Sí, precisamente me gustaría iniciar con esta parte de que el peor enemigo del mismo hombre, pues es el hombre mismo. ¿Por qué? Por su mente. Cuando su mente entra en contacto, como todos nosotros, con el exterior, a través de las tecnologías de la información, de las redes llamadas redes sociales, vemos todo tipo de situaciones, noticias,
Y generalmente las noticias pues no son para cosas positivas, problemas económicos, problemas políticos, problemas en muchas situaciones, podríamos llamar, en la sociedad. Y eso hace precisamente que nuestra mente se vaya absorbiendo, vaya captando, vaya tomando todas estas situaciones que nos van descontrolando nuestra mente y empezamos precisamente a boicotear nuestros pensamientos con ideas negativas y todas esas cuestiones se convierten en una lucha constante y es un problema muy fuerte para el mismo ser humano que tenga que lidiar con estas situaciones, que no tenga una mente saludable, que no tenga una mente enfundada en las cosas de nuestro Dios. Sabemos que es normal que crezcamos, que vivamos con dudas, con miedos, inseguridades, tentaciones, pero porque son situaciones que enfrentamos todos los días. Y logrado de todo ello, quien tiene peso en nuestras decisiones son nuestras emociones, son nuestras acciones, las que también van infundadas con nuestros pensamientos. Cuando nosotros tenemos pensamientos negativos, vamos también a llevar como resultado o como producto malas acciones negativas que precisamente cuando nosotros queremos buscar a Dios, queremos tener una relación muy buena con Él, tenemos que buscarla a través de las Escrituras, que ellas son las que nos van a dar la pauta que debemos nosotros de seguir para poder tener una buena orientación, para poder cómo vencer esta batalla de nuestra mente. Dice la palabra de Dios, hay un primer aspecto que me gustaría hablar, que precisamente es renueva tu mente a través de la palabra de Dios. El apóstol Pablo es quien precisamente nos exhorta, nos invita a renovar nuestra mente para poder discernir la voluntad de Dios. Dice Romanos 12:2, y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro espíritu, de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovar nuestra mente, amigos, implica muchas cuestiones, sobre todo pensamientos negativos, destructivos o pecaminosos que van en contra de la verdad de nuestro Dios. Esto nos ayuda a que al nosotros irnos moldeando al pensamiento que quiere Dios, un pensamiento reformador, nos va a ayudar a las situaciones a obedecernos, a tener una toma de decisiones a través de una perspectiva divina, a través de la justicia de Dios, que nos fortalece nuestra fe y nos va a dar una paz ante las diferentes situaciones que estemos inmersos, sujetos en nuestro día a día. Sabemos que, bueno, vamos a dar lugar a los pensamientos negativos porque ya nos deslindamos de no caer en pecado, de no caer en los deseos de nuestro corazón, sino le damos a Dios nuestra mente, que sea Él la que nos diga qué caminos, qué decisiones tomar, y en ese lugar va a ser más fácil poder llevar la justicia que Dios quiere con cada uno de nosotros. Creo que a mí me gustaría iniciar este tema en este podcast. Fíjate, Cris, acabas de decir algo, renovar nuestra mente. ¿Por qué renovar nuestra mente? Porque sabemos, y como les acabo de explicar, que el enemigo ocupa nuestra mente como lugar principal para atacarnos, para generarnos dudas, generarnos temor, generarnos angustias, hacernos creer que el amor de nuestro Dios no lo merecemos, hacernos creer que ya no merecemos tal vez esta vida, que ya no merecemos tener una familia, tener un trabajo, tener preocupar, esforzarnos por conseguir algo personal. ¿Por qué? Porque lo que hace el enemigo es destruir nuestra mente, atacar nuestra mente, y nuestra mente se vuelve vulnerable. En esta época
se vuelve tan vulnerable nuestra mente. ¿Por qué? Porque existen muchas redes sociales, existen noticias en las cuales generan catástrofes, generan angustias, preocupaciones, y eso hace que nuestra mente se vaya a esos problemas, esas angustias. Y dice aquí en segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 4 y 5, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Si nosotros no le damos esa renovación de nuestra mente, vamos a vivir siempre en esa batalla constante de que no podemos ser merecedores. El apóstol Pablo nos dice aquí que tenemos que nuestra batalla no es no es carnal, sino esa batalla es contra el enemigo, el cual quiere vernos destruidos, quiere ver La obra de Dios. destruida, exactamente, y quiere tener un mismo más en su batallón. Nosotros tenemos que impedir que llegue a ese punto, impedir que dejarlo, que nuestra mente sea empoderada por él. ¿Y cómo? Renovar esa mente en la cual quitemos de lado la negatividad, quitemos de lado lo artificial, lo superficial, y que no le demos tanta importancia a lo que está pasando en una red social, en las noticias, y que le demos paso a lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sabemos que la obra de Dios en nuestra vida se puede hacer grande, siempre y cuando nosotros le demos esa pauta, le demos esa entrada, y que dejemos a un lado eso que nos hace creer el enemigo, por medio de esa ansiedad, por medio de esa angustia, alejarla un poquito, pero no solamente implica alejarla con la palabra de nuestro Dios. Sabemos que es muy, muy, muy importante y principal, pero si tenemos en compañía la ayuda de un profesional, créanme que con esta batalla de la mente va a ser más fácil ganarla. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos herramientas importantes: la material, que es el conocimiento de nuestras emociones, y la espiritual, que es por medio de nuestro Dios. Y todo que ahorita Satanás, pues, quiere ver nada de Dios en tu vida, porque está como león, gente, bonito devorar. Sabemos que ya los tiempos de él ya están muy cerca, y está trabajando incansablemente para traerse seguidores a perdición. Y esto, lo que trae enemigos, es en que resulten siempre en la duda de que a poco lo que dicen las escrituras es cierto. Es importante que nosotros debemos entender que, a pesar de que haya pensamientos negativos, es como les digo, hay veces que nosotros al leer las escrituras podemos imaginar, creer que es que esto es común, decir, esto es un cuento, no creo que es real. Y eso es lo que Satanás quiere que nosotros creamos, que eso es un mito, que eso es como muchos libros más de ciencia ficción, porque quiere sembrar esa duda, ese error. Y nosotros, amigos, tenemos que tener fe de que, así como todos estos personajes de las escrituras, con la fe pudieran hacer muchas cosas, y nosotros no estamos exentos de ello. Tenemos nosotros que creer, porque tenemos la fe que Dios existe, que su Hijo amado, su Hijo Jesucristo existió y está a la diestra del Padre, pidiendo a cada uno de nosotros para que tengamos esa oportunidad de nueva vida. Por eso tenemos nosotros, al escuchar la palabra de Dios, pues estamos portando la armadura de Dios, como lo dice Efesios capítulo 6,
versos del 10 al 18. No voy a leer todos estos 8 versículos, pero sí el resumen de ellos que nos habla sobre la armadura de nuestro Dios, un conjunto de herramientas de carácter espiritual para protegernos de la batalla precisamente y no deje exento a la mente, en donde el casco de la salvación, el yelmo, es en particular, es una clave que nos va a ayudar a proteger nuestros pensamientos. Ahora, específicamente me quiero enfocar en el capítulo 6 de Efesios, versículo 17, que dice: tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de nuestro Dios. El yelmo de salvación va a proteger nuestra mente de los empates del enemigo, es decir, de los dardos, de todas aquellas situaciones que Satanás nos quiere traer para apartarnos del amor de Dios, que es las dudas de la mente, el ataque, el boicoteo de nuestros pensamientos con pensamientos negativos. Y nosotros tenemos que entender la identidad de Cristo. Cristo, recordemos, amigos, que Él tiene pensamiento de Dios y la esperanza de salvación. Y es lo que nosotros debemos de retomar en nuestra mente como esas esponjitas que absorben, precisamente captan buenos pensamientos, buenas ideas que son atraídos por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu de nuestro Dios. Tenemos nosotros la tarea, amigos, de trabajar con nuestra mente. Sabemos que Dios ha dispuesto de los médicos. ¿Por qué? Porque es algo importante que Dios ve bueno, que además de la palabra de nuestro Dios, le damos ese plus extra al apoyarnos con especialistas en la salud mental para que nos ayuden a fortalecer ese vínculo. Cuando vemos que el profesional de la salud, en este caso con el psicólogo, con algún especialista de la salud mental, nos trata de separar de Dios y de la salud mental, tenemos que seguir buscando, porque entonces ahí no está, ahí no podemos encontrar la sanación con alguien que es experto en la salud mental y nos hace dividir esta parte. Cuando hay un profesional de la salud que trata de retomar estas dos cosas y alinearlas, quiere decir que hay por buen camino. Y ahí es donde nosotros tenemos que tomar ese camino y seguir y poder encomendarnos, ponernos en las manos de Dios para que Él nos dé la sabiduría, nos dé la inteligencia de cambiar esos pensamientos, de trabajar en ellos, porque no es tarea sencilla. Fíjate, Cris, como les he dicho y como lo hemos visto y creo que ustedes lo ven, en este mundo se genera mucha ansiedad, se generan muchos temores, se genera mucha angustia, se generan muchas preocupaciones, todo eso derivado de lo que les acabo de comentar, redes sociales, noticias, lo que vemos día a día, de la violencia que está pasando a nuestro alrededor. Y eso provoca que caigamos en ansiedades, en depresión, en angustias. ¿Por qué? Porque hoy en día ya muchas personas dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero tener un hijo, ya no quiero tener una familia. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve tenerlos si esta sociedad o este mundo se está perdiendo? Pero aquí el Señor nos da algo importante y nos dice su palabra en Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, y dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Aquí el apóstol Pablo nos da una herramienta muy importante. Si nosotros, con todo lo que estamos viendo alrededor de nuestra vida, vemos que hay violencia, hay escasez, hay falta de dinero, caemos en ansiedad, en depresión, en muchas situaciones que juega nuestra mente, lo que nos está pidiendo es todo eso, dejarlo al Señor. Todo eso, pídeselo en oración. Sabemos que llevamos una vida muy ajetreada. Y para ser honestos, a veces caemos en que no oramos.
y puedo incluirme dentro de, porque a veces le damos más prioridad a nuestro trabajo, le damos prioridad más a la escuela, a nuestro hogar, a la familia y a todas esas preocupaciones que nos van marcando el día a día. Eso provoca que la nación se vaya perdiendo esa comunicación con nuestro Dios. Aquí el apóstol Pablo nos dice, oren, pídanselo en oración a nuestro Dios y Él les va a responder. Todas las peticiones que tenemos, se las pidamos. Y como les decíamos, por medio de la oración, por medio de buscar su palabra, por medio de escudriñar su palabra, más aparte, la ayuda profesional como plus, créanme que todo esto, de esta batalla constante de nuestra mente, la vamos a desechar, la vamos a ganar. ¿Por qué? Porque vamos a estar fortalecidos. Por un lado, en lo espiritual, y por el otro lado, en lo material. ¿Por qué? Porque realizadas o atendidas a las dos partes, nuestra mente va a estar fortalecida, nuestra mente va a estar firme y va a estar con una sin preocupación alguna. No quiere decir que no va a existir angustia en nuestra vida, que no vamos a tener situaciones en las cuales nos van a debilitar. Claro que van a existir, pero vamos a saber cómo salir adelante con estas dos herramientas. La principal es lo espiritual con nuestro Dios y el plus con esa herramienta tan importante que es la salud emocional para cada uno de nosotros, atendiéndola con un profesional de la salud. Y eso hace que tomemos el control de nuestros pensamientos, que tomemos el control. ¿Para qué? Para que nada de lo que esté alrededor nos lleve más allá de una angustia, nos lleve más allá de una preocupación, nos lleve más allá de una depresión, nos lleve más allá de malos pensamientos. Si tomamos el control de nuestros pensamientos, créanme que vamos a salir adelante. ¿Cómo vamos a tomar el control de nuestros pensamientos? Por medio de la palabra de nuestro Dios y por medio, con ese plus, de la ayuda emocional que podemos adquirir. Sobre todo también que tenemos que aprender a meditar en lo que es bueno. Tenemos que depurar todos nuestros pensamientos negativos, reorganizar nuestra mente o reacomodar o reajustar, como ustedes quieran llamarlo, amigos, pero tenemos que cambiar este hábito para tener una buena salud mental y a los especialistas. Filipenses capítulo 4:8 nos da una clave fundamental para mantener nuestra mente enfocada en lo correcto. Es como lo que se dice, siempre hay que mantenernos ocupados haciendo algo para no darle lugar a la mente, juegue con nosotros, dirán por ahí, malas pasadas, y tenemos que precisamente darnos en la tarea de mantenernos ocupados para no darle malos pensamientos a nuestra mente. Por eso dice la palabra de Dios, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Siempre tengamos en nuestra mente nuestra mente ocupada en cosas productivas, haciendo actividades, manualidades, aprendiendo, no sé, a tocar un instrumento musical, haciendo algún deporte, tomando un curso o algo que nos ayude a fortalecer nuestra mente, tenerla ocupada, pero también tenerla sobre todo lo más importante en las cosas de nuestro Dios. Y con la ayuda de lo que les mencioné anteriormente, vamos nosotros a poder canalizar esos miedos, las tentaciones, esa ansiedad, la vamos a poder desechar. Todo lo que podamos nosotros hacer para mantener nuestra mente ocupada nos va a servir, pues siempre que sean cosas productivas, cosas positivas, y sobre todo teniendo sobre eje medular el escudriñamiento de la palabra de nuestro Dios, la oración, que son herramientas muy sustanciales que el Hijo de Dios tiene y debe de aplicar en cada etapa de su vida. Tomar la oración, la lectura de la palabra de Dios como una rutina de todos los días.
Sabemos que en esta sociedad o en este mundo está formada y está enfocada en apariencias y en un éxito efímero en el cual tiene que ser todo rápido y si no sale, caes en fracaso o eres fracasado o no funcionas. Tenemos que hacerlo a un lado esos pensamientos. Al contrario, tenemos que tener esos pensamientos positivos. Nos acaba de decir Chris, buscar que nuestra mente esté ocupada en lo positivo. Primeramente, en las cosas de nuestro día a día. Segundo, ocuparla tal vez en alguna actividad que nos aleje completamente de esas noticias de las redes sociales. Porque las redes sociales nos ayudan, sí. Pero si lo vemos fríamente, el 80% de lo que existe en las redes sociales no llevan a nada. Simplemente es entretenimiento en el cual no te produce, no ayuda, no hace nada. Pero lo que sí podemos ocupar de ese 20% que puede decir que puede quedar de las redes sociales, podemos sacarle provecho tal vez a una información de la palabra de nuestro Dios. Ya sabemos que tenemos que saber discernir qué es lo que sí y lo que no. Tal vez a un conocimiento de tu escuela, del trabajo, de una información que te pueda decir, tal vez hasta de una receta de cocina. Si a ustedes les gusta cocinar, pueden tomar una receta y ocupar la mente, hacer ejercicio. Dicen por ahí que es mente sana en cuerpo sano, ¿no? Y eso también ayuda a que nuestra mente se aleje de esa ansiedad, de esa angustia, de ese miedo. Eso es tomar el control y principalmente hacernos dependientes de nuestro Dios. ¿Cómo hacernos dependientes de nuestro Dios? Dejar en nuestras cargas, orar a nuestro Dios, platicar a nuestro Dios. Si estamos dejando de orar, buscar la manera de acercarnos nuevamente para poder orar. Dice Romanos capítulo 8, versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Si nos preocupamos por las cosas importantes, que es sanar nuestra mente, nuestro cuerpo, por medio de la palabra de nuestro Dios, vamos a tener ganado la gran mayoría de las cosas. Eso no quiere decir, como les acabamos de decir, que tengamos angustias, que tengamos preocupaciones, pero sabremos controlarlas, sabremos cómo equilibrarlas y no caer en esa ansiedad, en esa preocupación, tal vez en esa depresión. Si lo ayudamos con la palabra de Dios y con la ayuda de un profesional, créanme que esto nos vamos a fortalecer y principalmente nos vamos a ser dependientes de nuestro Dios. ¿Para qué? Para que las cosas nos salgan bien. Y sobre todo, amigos, este trabajo que tenemos de fortalecer nuestra mente, de esa lucha que tenemos constantemente, va a ser toda nuestra vida hasta que Dios nos mande al pueblo de la tierra, es decir, a la muerte. Amigos, que cuando muramos, esa lucha se terminará. Podrá haber algunos que digan, yo siento que ya mi mente ya la tengo ya sana. No podemos decir eso porque siempre se viven situaciones constantes que mueven nuestra mente a pensamientos negativos y precisamente la lucha es constante, no es una lucha que quiera decir que sea tanto que posible, ¿no? Pero sí es difícil si no nos apoyamos de la palabra de nuestro Dios y a veces hasta también del apoyo de un especialista de la salud mental para que conjuntamente con ello pueda hacer un trabajo que vaya a sanar todos esos pensamientos negativos de nuestra mente. Y sabemos que la batalla de la mente pues, es una lucha diaria que cada uno de nosotros enfrenta. Habrá otros que no puedan trabajar más fácilmente, otros que les cuesta mucho más trabajo, pero al final de cuentas, el ser humano por sí solo no puede trabajar su mente en mejoría si no es con la ayuda del Espíritu de nuestro Dios, que nos va a dar un pensamiento reformador, un pensamiento ya no enfocado en los deseos de la carne, sino son pensamientos que
quitan esos pensamientos destructivos y nos llena de paz, esa paz interna que nos hace tener una mente renovada y enfocada en Cristo. Y ahí es donde por primera vez vamos a experimentar esa plenitud de tener esa libertad y la victoria que Dios nos va a prometer, que es la vida eterna. Y por eso con lo que me gustaría a mí ir cerrando ya este episodio en este podcast. Fíjate, Cris, tenemos nosotros tenemos las herramientas, amigos, tomar el control de nuestros pensamientos. ¿Cómo? Por medio de la oración, acercándonos a un profesional, haciendo a un lado las angustias, las preocupaciones. No quiero decir con esto que van a desaparecer, no, pero nos van a ayudar a fortalecernos más. Constantemente con la oración, constantemente buscando la palabra, constantemente estando nuestra mirada fija hacia nuestro Dios. Créanme que esa batalla de la mente la vamos a ir ganando poco a poquito. ¿Para qué? Para que lo que pase alrededor de nosotros, para lo que podamos escuchar, para que lo que podamos vivir constantemente en nuestra vida, no nos genere tanta angustia, no nos genere tanta preocupación, no nos genere un miedo y sobre todo caigamos en una depresión. Aferrarnos a nuestro Dios, hacernos dependientes de nuestro Dios por medio de la oración, buscarlo constantemente y dejando que su poder por medio de su espíritu sea en nosotros. Créanme, amigos, que vamos a ir ganando esa lucha y esa batalla de la mente. Pues, Cris, podemos terminar este episodio, podemos concluirlo satisfactoriamente y les agradecemos porque se hayan quedado hasta el final de este episodio. No olviden suscribirse, no olviden darle like, compartir y activar la campanita. Mientras tanto, nos escuchamos y nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga.